Iniciamos a compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe. Ok. La clase hoy, o sea, iniciamos entonces un nuevo módulo hoy. Es el módulo de punteros o apuntadores. Y bueno, vamos a ver de qué se trata entonces los punteros o apuntadores. Ah, hasta arriba. Bueno, punteros. El concepto de punteros es básicamente los punteros son variables que guardan o que almacenan la dirección en donde está almacenada otra variable, o sea, la dirección de otra variable. A diferencia de las variables simples que estuvimos viendo hasta el momento, eh, las variables simples, por ejemplo, en este caso, acá, en este caso estamos definiendo, se está definiendo una variable llamada x de tipo int, ¿verdad? Y cuyo valor es 25. Entonces, eh, esa variable representa el valor 25, ¿verdad? Se guarda el valor 25. Pero cuando tenemos un puntero, lo que hacemos es guardamos la dirección de memoria de otra variable. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Y bueno, y para entender esto tenemos que entender cómo funciona el computador. El computador tiene una memoria, ¿verdad? Una memoria RAM, que es podemos considerarlo como un bloque de memoria donde se pueden almacenar valores, ¿verdad? Ese, esa memoria tiene direcciones, ¿verdad? Cada porción de memoria, cada byte o conjunto de bytes, en este caso dependiendo de la arquitectura, si es de 32 bits o 64 bits, ¿verdad? Por ejemplo, cada 64 bits o 4 bytes tiene una dirección de memoria. Entonces, de tal manera que se pueda referenciar o direccionar cada memoria, cada valor a partir de esa dirección de memoria. En este caso, es un ejemplo, ¿verdad? Eh, consideramos que esta es, si consideramos que esta es la memoria RAM, entonces podemos decir que, por ejemplo, la dirección, existen direcciones, por ejemplo, 1500, 1502, 1503, pues 1504, 1506 y así. Esto es evidentemente un ejemplo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros declaramos una variable, por ejemplo, x, lo que hace es em, eh, reserva una memoria, una cantidad de memoria que está en una dirección. En este caso, por ejemplo, en la 1502, y ahí almacena el valor de 25. Y si consideramos acá, en este caso, una variable ptr, que sería un puntero, lo que hace el puntero es almacena no el valor propiamente dicho, sino que su valor, digamos, el valor del puntero, lo que almacena es la dirección de memoria de otra variable. En este caso, por ejemplo, consideramos acá otra variable que tiene el valor 50, ¿verdad? Y su dirección de memoria es 1001. Entonces, en este caso, la variable puntero o ptr, que tiene otra dirección de memoria, almacena el valor 1001, ¿verdad? Como apuntándole a la otra variable. Entonces existen dos operadores especiales para trabajar con puntero.
el operador que en inglés sería ampersand o y, ¿verdad? Y es en español, o et también, pero es más fácil recordarse por su nombre en inglés, que es ampersand, que es este que está acá, que parece un 8. El ampersand, entonces, es el operador que nos devuelve la dirección de memoria de una variable. Y el otro operador es el operador asterisco. El operador asterisco que se coloca también antes anteponiendo a la variable, lo que hace es devuelve el valor almacenado en la dirección de memoria que determina el operando. Es decir, nos devuelve el valor almacenado en ese puntero. O sea, cuando tenemos un puntero, una variable de tipo puntero, cuando lo anteponemos un asterisco, lo que estamos recuperando es el valor de la variable al cual está apuntando ese puntero. Entonces, el operador ampersand da la dirección de un objeto, la dirección de memoria de una variable, ¿verdad? Si consideramos así, por ejemplo, entonces si ponemos ampersand c, o sea, p es igual a ampersand c, lo que estamos haciendo es asignando a p, considerando que p sería un puntero, asignando la dirección de memoria de la variable c. Entonces, podemos considerar que tanto p como c están referenciándose o apuntando al mismo valor, porque están apuntando a la misma dirección de memoria. Entonces, asigna al puntero p la dirección de la variable c. Entonces se dice que p apunta a c. El operador ampersand solo se aplica a elementos almacenados en memoria, claro, porque cuando tenemos una dirección de memoria podemos usar el ampersand. El operador asterisco es el también se le conoce como desreferenciador o indirección, porque cuando le aplicamos el operador asterisco obtenemos su valor del puntero. Punteros y variables simples. Una variable puntero se declara como todas las variables vistas hasta el momento. Debe ser del mismo tipo que la variable apuntada. Su identificador va precedido de un asterisco. Es decir, cuando nosotros declaramos un puntero, en este caso así, tenemos que indicar su tipo de datos. O sea, y el tipo de datos del puntero es, en realidad, el tipo de dato de la variable al cual va a apuntar. O sea, este es una variable, por ejemplo, en este caso, esta es una variable llamada punt, que es un puntero a int. O sea, esta variable punt va a poder apuntar a otras variables de tipo int. Eso es lo que dice esto. Entonces, una variable puntero que apunta a variable que contiene un dato de tipo entero se llama punt en este caso. Acá definimos otra variable, char, que es un puntero a char. Es decir, esta variable char solo va a poder apuntar a variables de tipo char. Los punteros tienen tipos entonces. Y aquí vemos ejemplos. Acá declaramos dos variables de tipo int, variables normales, digamos, que no son punteros. A uno le damos a x, le damos el valor 1 y a y le damos el valor 2. Luego declaramos la variable ip, que es un puntero a int. Y luego hacemos esta asignación que lo que hace es hacer que el valor de ip sea igual a la dirección de memoria, de x. Es decir, como x vale 1, digamos, o sea, ip también va a valer 1. Porque, o sea, en realidad ip es la dirección de memoria de x, pero cuando desreferenciemos a ip, vamos a obtener el valor 1, porque los dos están apuntando a la misma dirección de memoria. Ahora acá abajo lo que hacemos es que
aplicamos el operador asterisco. Cuando aplicamos el operador asterisco, lo que hacemos es obtenemos el valor de la variable al cual apunta IP. Como IP sabemos que apunta a X, entonces lo que hacemos es obtenemos el valor 1. ¿Verdad? Entonces I va a valer 1. Valía 2 cuando lo declaramos. Pero aquí cuando hacemos esta asignación, I ya va a valer 2. Y acá lo que hacemos es asignamos el valor 0. Fíjense que el operador asterisco puede estar tanto del lado derecho de la asignación como del lado izquierdo. Cuando está del lado derecho, lo que hacemos es, lo que hace es obtiene el valor de este puntero, o sea, desreferencia o indirección a este puntero y le asigna lo que está hacia el lado izquierdo. Y lo que hace acá es modifica el valor de la variable al cual está apuntando este puntero. En este caso IP, ¿verdad? Y sabemos que IP está apuntando a X, ¿verdad? Entonces, valía 1, pero ahora pasa a valer 0. Entonces, un puntero está restringido a apuntar a objetos de un tipo específico. Claro, porque cuando uno declara un objeto, un puntero debe especificarle su tipo. Y acá vemos un conjunto de códigos donde vamos a ver qué es lo que va a ir imprimiendo. Declaramos una variable puntero a int y una variable int n que vale 10. Luego hacemos que el puntero sea igual a la dirección de memoria de n. Cuando hacemos esta impresión de la primera línea, fíjense que la primera impresión es una impresión normal de la variable normal que ya vimos, ¿verdad? Que ya conocemos. Entonces, línea 1 va a imprimir 10, ok. Pero la línea 2, lo que hacemos, fíjense, es imprimir la dirección de memoria de n. No su valor, su dirección de memoria. Y acá vemos que se imprime la dirección de memoria, que es esta. Una dirección dada, ¿verdad? En la memoria. Y cuando imprimimos P, que es un puntero, también imprime una dirección de memoria. Y fíjense que es la misma dirección de memoria, porque acá dijimos que P es igual a la dirección de memoria de n. O sea, el puntero P va a estar apuntando a n, básicamente. Por eso son la misma dirección de memoria. Luego, en la cuarta línea, imprimimos asterisco P. O sea, hacemos una indirección, obtenemos el valor de P. Sabemos que P está apuntando a n y n vale 10. Entonces se va a imprimir 10. En la cuarta línea se imprime 10. En la quinta línea se imprime ampersand P, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ampersand se usa para obtener la dirección de memoria? Como P luego es un puntero, es una variable de tipo puntero, pero esa variable también tiene que estar en una dirección de memoria dada, ¿verdad? Que bueno, no sirve de mucho, no es de mucha utilidad este último, ¿verdad? Porque estamos teniendo la dirección de memoria del puntero en sí. Eso nos da un valor dado también, ¿verdad? Y lo que hacemos acá es asignamos el valor 15 a donde está apuntando P. ¿Verdad? Básicamente hacemos que n también valga 15 porque P está apuntando a n. O sea, sobreescribimos o modificamos el valor de n. Por eso, al imprimir la sexta línea, obtenemos el valor 15, porque n quedó modificado, ¿verdad? No directamente, pero a través de su puntero quedó modificado. Ahora, esta es otra, o sea, esta es una representación esquemática también de cómo funcionaría esto. Hacemos un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo. Declaramos la variable x, que vale 5. Cuando declaramos esta variable x, que vale 5, lo que hace es reserva memoria o asigna memoria para la variable x, ¿verdad? Vamos a poner x y asigna en esta memoria y ahí le asigna el valor 5. Ok, esta ya quedó reservada. Luego viene aquí
declaramos dos variables de tipo puntero a int, llamadas IP e IQ. Luego hacemos esta asignación. Al hacer esta primera asignación es que el puntero IP a int va a ser igual a la dirección de memoria de X. Entonces lo que hacemos es como estamos referenciando, estamos enlazando, algo así, este puntero IP a X. O sea, es como si fuera que el valor acá, el valor que va a quedar acá para IP va a ser la dirección de memoria de X. O sea, los dos van a... X va a tener el valor 5 y IP va a tener el valor de la dirección de memoria de X. En esta línea se copia el valor almacenado en IP a IQ. Es decir, el valor almacenado en IP es la dirección de memoria de X, ¿verdad? Entonces, tanto IP como IQ van a tener el mismo valor, que es la misma dirección de memoria. O sea, las dos variables de tipo puntero, IP e IQ, van a estar apuntando a X, en este caso. Este es un ejemplo más para entender cómo funciona este tema de los punteros. En las siguientes diapositivas vamos a ver su utilidad, ¿verdad? Pero lo importante es que entiendan bien cuál es la función de los punteros. O sea, el concepto, ¿verdad? Son variables que contienen direcciones de memoria de otras variables. Eso es. Un ejemplo aquí. Este es básicamente su utilización, ¿verdad? ¿Para qué son útiles los punteros? Para el paso por valor, o sea, para el paso por referencia. Hay dos tipos de pasos de variables. Paso de variables se refiere a cuando uno llama a una función, y esa función tiene parámetros, ¿verdad? ¿Cómo se pasan los valores de esos parámetros del que le llama al llamado, a la función llamada? En este caso, tenemos una pregunta ahora. ¿Qué valor se imprime en pantalla en cada uno de estos programas? Cuando tenemos así, este es un programa sin punteros, ¿verdad? Tenemos un programa que tiene una función sub que recibe un entero, ¿verdad? Acá declaramos una variable int, luego invocamos la función sub, le pasamos el valor de la variable a, 3. Y aquí recibimos en la función sub un entero, el valor 3. Y lo que hace abajo esta función sub es sobrescribe o modifica el valor de esta variable a con el valor 10. Algo que hay que entender es el concepto de alcance o visibilidad de la variable. Una variable tiene visibilidad de bloque. O sea, cuando uno define una variable dentro de una función, esa variable solamente tiene alcance o tiene visibilidad, es visible dentro de esa función. Es decir, esta variable a tiene visibilidad dentro de esta función a. Esta otra variable a definida en la función sub es otra variable a, o sea, está en otra dirección de memoria. No es la misma variable a. Entonces, cuando nosotros invocamos a una función así sin puntero, así directamente, lo que hace es copia el valor que le pasamos acá, como a vale 3. Entonces copia el valor 3 aquí, ¿verdad? Y entonces a va a pasar a valer 3 aquí. Y aquí en esta primera línea ya se sobrescribe su valor a 10. Pero cuando esta función retorna, o sea, cuando se ejecuta esto y no hace nada en realidad, o sea, hace esto y no retorna nada. Cuando retorna esta función, a en este ámbito a sigue valiendo 3. Porque esta a, vuelvo a repetir, es distinta a esta a. Entonces, esta impresión va a ser de 3. Va a imprimir 3. En este caso, tenemos otro conjunto de código donde estamos definiendo una función sub también, pero esta vez esta función recibe un puntero a int. Entonces, en
En este caso, otra vez definimos la variable, una variable a. Luego invocamos la función sub, pero fíjense aquí. Aquí no le pasamos a, le pasamos la dirección de memoria de la variable a. ¿Por qué? Porque la función sub requiere un puntero como parámetro. Y un puntero es una dirección de memoria a un int. Y a es un int. Entonces podemos invocarle así. Entonces invocamos sub con la dirección de memoria a. Y esa dirección de memoria es la que vamos a recibir acá. No el valor propiamente dicho de la variable. No es 3 lo que vamos a recibir acá. Vamos a recibir el valor, la dirección de memoria donde está a. Entonces cuando, y en esta línea lo que hacemos es también sobreescribimos, pero en este caso no sobreescribimos la dirección de memoria. Lo que sobreescribimos es el valor almacenado en la posición de memoria que está apuntando a P. O sea, por eso es que hacemos asterisco P. Entonces, 10 se asigna a lo que sea donde está apuntando P, que es a A, ¿verdad? Básicamente. Entonces, en este caso, ahí sí A queda modificado. ¿Por qué? Porque esta función lo que hace es modificar la misma A, digamos. O sea, se llama diferente, evidentemente, se llama P, pero los dos están apuntando a la misma dirección de memoria, tanto A como P. Están apuntando por esta asignación que está acá, digamos. Entonces, al imprimir acá, A queda modificado y se va a imprimir el valor 10, ya no 3. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me pueden indicar si hasta ahí se entendió el concepto de punteros? Sí, profe. Ah, hola Cristian, ahí llegaste. Profe. ¿Las demás? ¿Consulta hasta ahí o está clarísimo de cómo funcionan los punteros? De mi parte, profe, tengo que practicar, así voy a entender un poquito más. ¿Entiendes? Entiendo la primera, o sea, el concepto, ¿verdad? Sí, Pero practicando voy a dominar un poquito más. claro, Por claro. el- No, eso sí, eso es categórico, digamos, practicando, ¿verdad? Pero lo importante es entender bien el concepto, ¿verdad? De cómo funciona, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos un último, sí. Fíjense, esta otra pregunta, ¿verdad? Son formas equivalentes de definir la función swap. Swap significa intercambio, ¿verdad? Tenemos dos formas, ¿verdad? Esta función swap y esta función swap. Quiero que se tomen un tiempito de leer las dos funciones y me digan eh, cuál les parece que es la diferencia. Que sí, eso. ¿Qué diferencia? Aparte de que te recibe puntero, evidentemente, pero eh, desde el punto de vista de una función que le va a invocar, por ejemplo, a esta función. De un programa ya que le llama. ¿Cuál es la diferencia entre esta función y esta función? Les escucho. Profe, ahí estoy analizando si poder dar un poquito de tiempo. Sí, sí. Profe, en el segundo podría ser que se le agrega int, el asterisco PI. Em, sí, el segundo, que está hacia la derecha, O- recibe dos punteros. Sí. no sé si responda a tu pregunta.
Sí, lo que yo quiero saber es, ¿saben, verdad, que por ejemplo el algoritmo de ordenación por burbuja, por ejemplo, utiliza este tema de swap, ¿verdad? Ir haciendo swap, ir intercambiando, ¿verdad? Supongamos que ustedes están haciendo ese algoritmo de ordenación, ¿verdad? Y en el momento de intercambiar, invocan a esta función swap. ¿Cuál invocarían? ¿El que está hacia la izquierda o el que está hacia la derecha? ¿Y por qué? Esa sería mi pregunta. Profe, Ahora, de mi parte, yo no, no di la parte de algoritmo de burbuja. O sea, no tuve algoritmo antes de programación, ah, directo programación. no entiendo. Pero la parte de ordenación, ¿sabes, verdad? O sea, ubicas. O no, tampoco. Profe, ese no era el que, o por lo menos en una cadena, yo entiendo eso de ordenación por burbuja. Sí, sí, Que él sí, sí. guardaba lo que estaba en un lugar, o sea, en el, ponele, del segundo lugar, guardaba el primero y el del primero pasaba a un As- auxiliar y algo así. así mismo, Como así así iba mismo. el tema. Así mismo. Ese mismo. Ya, imagínense que están haciendo ese programa, ¿verdad? Y en algún momento, en vez de que ustedes hagan eso, guardar en un auxiliar, eso que me dijiste, en vez de hacer eso, directamente le invocan a esta función swap. Para que haga la función, haga eso. Le invocan. eh, X sería, por ejemplo, X sería el valor de. eh, ¿Cómo es? El elemento en la posición X y el Y sería el elemento en la posición Y. Y que haga el swap y te retorne. ¿Cuál invocarías? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Son lo mismo o no son lo mismo? En el sentido que funcionarían igual. Yo creo que no son iguales, profe, porque el que está hacia la izquierda, por ejemplo, hace referencia al valor de X y el que está a la derecha hace referencia a la dirección de la variable X, ¿verdad? Pues está trabajando con puntero. Es lo que veo la diferencia, pero no sabría. Y te funcionaría el que está hacia la izquierda, por ejemplo. Haría lo que haría el swap. Sí, yo creo que haría. Fíjense que cuando se recibe, cuando la función, así definida de esta manera, recibe los valores, lo que recibe es una copia de los valores. En este caso, acá es por copia o por valor, también se le suele decir por valor, y esto es por referencia, ¿verdad? Por valor significa que el que le llama, el valor del que le llama, el valor de la variable en esta primera posición del que le llama se copia aquí. Y el valor de la variable, de la segunda variable del que le llama, se va a copiar aquí. Y al hacer este cambio funciona bien, ¿verdad? Hace un temporal y hace esto y hace el intercambio de valores. O sea, al ejecutarse esta última línea acá, se intercambian los valores. Es decir, X pasa a valer y X pasa a valer lo que valía Y y pasa a valer lo que valía X. Ok. El problema es cuando termina esta función y vuelve a su llamador, ¿verdad? No pasa nada, o sea, es como si fuera que el trabajo hecho aquí eh, no sirve de nada, ¿verdad? Hace el intercambio, pero esta X y esta Y son dos valores diferentes al que le llama. O sea, que el que le llama continúa y sin cambio en sus valores, ¿verdad? Originales. Sin embargo, aquí, al recibir la dirección de memoria y hacer el swap, el algoritmo, fíjense que es el mismísimo, ¿verdad? Solamente que aquí trabaja con puntero, ¿verdad?
O sea, que lo que hace aquí es el valor del, o sea, la indirección, el valor del puntero PX se copia en TEM, ¿verdad? Y el valor de PI se copia en PX. Y finalmente se hace, o sea, al finalizar esta esta cuarta sentencia, también los valores quedan intercambiados. La diferencia es que al terminar esto, la función que le llamó queda también con sus valores cambiados. Porque lo que recibe aquí es la dirección de memoria de las variables de la función que le llama. ¿Se entiende? Acá hay una esquematización. La función que le llama, vamos a poner que X e Y. O vamos a hacer directamente con un ejemplo de código, o sea, en un código, ¿no? Entiendo un poquito mejor. Vamos a definir aquí nuestra función swap, ¿no? Que recibe un entero, un puntero a X, puntero a entero y otro puntero a entero llamada PI. Entonces aquí hacemos este algoritmo, ¿verdad? Copiamos en TEM el valor de PX y luego hacemos que el valor de donde está apuntando PX sea el valor de donde está apuntando PI. Hasta ahí, tanto PX como PI van a apuntar a lo mismo. Pero aquí al hacer el... Ahí hacemos el algoritmo, ¿verdad? O sea, aquí podemos definir dos variables, 3 y 5. Cuando invocamos la función swap, primero tenemos que pasar la variable por referencia. Para pasar por referencia le anteponemos el ampersand, pasamos X, ampersand Y. Lo que estamos haciendo aquí, queremos hacer aquí es intercambiar los valores. Queremos que X pase a valer 5 y Y pase a valer 3. Entonces hacemos que X es igual a este y ahí. O sea, ya le dije ya que cuál es la idea de la impresión. Les voy a compilar. Quedó colgadito en mi máquina. Pasó. Bueno. Sexta clase. Está. Y ejecutamos. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que el valor de X ahora es 5. O sea que quedó intercambiado. Y va a valer 3. ¿Se dan cuenta? A eso me refiero que la función que le llama, que es main, los valores de la variable en la función que le llama quedan intercambiados. Profe, Sí. ¿por qué en tu valor de I que es igual a 3 aparece el porcentaje?
y que es igual a 3. Te refería acá a la impresión, ¿verdad? No hay, en donde dice prácticas. Ya ejecutaste, ¿verdad? Tu programa. Sí. Y Ah, viste este que porcentaje, no, sí, este. Es una cuestión acá de mi, ok, de mi, de mi ID nomás, este que imprime así. Pero este, no sé, a ver, creo que al hacer barra invertida N, al incluir un salto de línea, un enter, ahí se soluciona eso. Pero una cuestión de, sí, ahí está. ¿Cómo se ve nomás? O sea, no hay nada de qué preocuparse, digamos. Así. Eh, Sin embargo, vamos a suponer que hacemos la otra. Voy a copiar y pegar esto. De la otra manera, que es trabajando con eh, variables simples, que no sean punteros, ¿verdad? Así. Entonces, como que esto en vez de ser así, así. Swap 2. Vamos a llamarle swap 2 a esta. Y aquí en vez de invocar a swap, vamos a invocar a swap 2. Y acá sí podemos invocar X e Y nomás, así, directamente, ¿verdad? Porque son variables simples, no son punteros. ¿Qué valor le parece que imprimiría aquí? Para X y para Y. X va a imprimir 3 e Y va a imprimir 5. Y va a imprimir 3 y va a imprimir 5. Así mismo. X imprime 3 e imprime 5. ¿Por qué? Porque lo que pasa aquí es que se copia nomás el valor de 3 aquí y 5 aquí. Y aquí Sí, sí. porque las variables que están dentro del main se mantienen. O sea, él solamente le ve a las variables que vos declaraste en el main, ¿verdad? Esa X y la Y. Solamente él sabe que la X vale 3 y la Y vale 5. Así Y no mismo. le importa lo que hay en la función, ¿verdad? En la función que está por de fuera, que es el de void. Sí, o sea, esta X que está acá no es la misma X que está acá. O sea, esta X eh, tiene visibilidad en este entorno nomás, acá, dentro de esta función main. Esta X es para esta función, está visible dentro de esta función, no son la misma X. Pero en este otro caso, ese es un puntero, ¿verdad? Y lo que hicimos acá fue pasarle la dirección de memoria de la X. Entonces, en realidad podemos decir que este PX el puntero PX está apuntando a la X, a esta X. O sea que están apuntando al mismo valor, a la misma dirección de memoria donde está X. Por eso es que al hacer esta operación, aquí sobrevivió, digamos, el cambio. Pero podemos ver, imprimir acá, para ver si el algoritmo en realidad hace lo evidente que hace lo mismo que copia y pegue, ¿verdad? Pero solamente para que vean, ¿verdad? Podemos decir swap 2 así. Swap 2. Para ver que en realidad hizo bien en la operación, solo que no se hizo un trabajo de balde nomás, no quedó guardado, digamos, su operación. Fíjense. En swap 2, efectivamente, se hizo el swap. X pasó a valer 5 y pasó a valer 3, ¿verdad? Se hizo el swap. X pasó a valer 5 y a valer 3. Pero cuando salió de esa función swap 2, cuando salió de esa función swap 2, X sigue valiendo 3, porque es otra X. ¿Se comprende eso? Perfectamente, sin dudas. Sí, profe, se entendió. Las demás,
Profe, en esa parte vuelve a ser como un bucle. O sea, ¿En dónde? viste que primero hicimos que x al principio era x igual a 3 y es igual a 5, ¿verdad? Sí, Antes. Después pasó a x igual a 5 y igual a 3, ¿verdad? acá, en esta impresión. Sí. Sí, Y después hicimos otra vez otro esta y impresión. es como que volvió al inicio, a como estaba Ah, al principio. sí. En realidad no es que volvió al principio. Lo que pasa es que son variables diferentes. O sea, esta variable, en esta impresión que está acá, esta variable x es esta variable definida acá, ¿verdad? Porque para él, en este ámbito, en este concepto de esta función main, esta variable x que estamos imprimiendo acá es esta x definida acá. Le pasamos también a esta función a x, ¿verdad? Pero en ningún momento para esta función al menos, en ningún momento cambió el valor de esta x. Entonces x va a valer 3 acá. Por eso hay que imprimir 3. Lo mismo con Ah, y. Y, ya, ¿verdad? Pero sí. esta primera impresión que está acá, dentro del swap 2, es esta acá, ¿verdad? Entonces lo que hace esta función es recibe su valor 3 y 5, ¿verdad? Pero aquí hace el intercambio con este algoritmo, ¿verdad? Hace el intercambio. Entonces al imprimir acá, x va a valer, o sea, pasa a valer lo que valía y pasa a valer lo que valía x. Pero eso es dentro de esta función, ¿verdad? Porque son x y y distintas. O sea, podemos considerarlo, son posiciones de memoria distintas, ¿verdad? Las variables se llaman igual, pero son posiciones de memoria distintas porque están en diferentes funciones. ¿Entiendes? Sí, ya pillé, profe. Ya. Y el tema de los punteros también ya te queda claro cómo Sí, funcionan. ya pillé cuando volviste a explicar esa parte. Genial. Las demás, para las demás está todo clarito. Nicole, Ana. Sí, profe, todo claro. Sí, Genial. profe, todo claro. Bueno, entonces, para eso fue, creo que ese es el último. Bueno, esta es la pregunta ahora. Y bueno, entonces ese es el concepto. O sea, esta clase de punteros continúa la semana que viene también. Entonces, no terminó aún, ¿verdad? La semana que viene veremos lo que son los punteros y cómo se relacionan con los arreglos o los arrays, ¿verdad? Cómo trabajamos con punteros y arrays, que también es muy interesante esa relación que existe, digamos. Pero básicamente acá, en esta primera clase, lo que dimos es el concepto fundamental de punteros, ¿qué son? ¿Verdad? ¿Qué son? Son referencias o apuntadores de la dirección de memoria de otra variable, ¿verdad? Eso es lo que es punteros, ¿verdad? ¿Y para qué son útiles? Son útiles para este tipo de cosas, para pasar los valores por lo que se conoce por referencia, ¿verdad? Porque lo que estamos, en este caso en el swap normal, ¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí, estamos pasando la referencia o la dirección de memoria, ¿verdad? Entonces, ¿y para qué es lo que es tan útil? Y cuando queremos que, en este caso, por ejemplo, esta función swap no podía ser implementada sin punteros. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer es el intercambio, ¿verdad? Entre dos variables. Y como sabemos, nosotros solo podemos retornar un valor acá. O sea, si no tenemos punteros, como en este caso, no tenemos forma de realizar el swap dentro de una función, ¿verdad? O sea, hacemos el swap, pero se queda en la nada, es el trabajo, digamos. Porque no podemos retornar el valor, porque son dos valores en realidad, no son uno. O sea, tanto la variable x como la variable y intercambiada es lo que tenemos que retornar, pero no podemos. Entonces necesitamos usar punteros como acá. Aquí sí estamos trabajando directamente con la variable original, digamos, porque recibimos por referencia.
Bueno, entonces, ¿qué les parece si dejamos por acá? Y nos vemos la próxima semana. Creo que ya está habilitado también la tarea, pero todavía no es para entregar este domingo, es para entregar el siguiente domingo. Entonces queda pendiente de mi parte también subir la solución del parcial, del primer parcial. Y eso lo voy a hacer en el transcurso de esta semana o del principio de la próxima semana, para que puedan corroborar una posible solución. Bueno, ¿qué les parece si dejamos por acá? Entonces, buen fin de semana. Vale, Vale, profe, profe, buenas gracias. noches y Nos buen vemos fin la de próxima semana. semana. Dale, Profe, gracias. chao, chao, nos vemos. Chao, chao.